Una luz dorada baña los campos de Canaán mientras el viento acaricia los trigales. En el horizonte, 12 siluetas se desplazan entre los surcos de la tierra, pastoreando rebaños. Uno de ellos camina con paso ligero, distinto de los demás. Sus ojos son grandes, curiosos, su túnica resplandece con múltiples colores bajo el sol del desierto. Ese joven es José, el hijo amado de Jacob. Fruto del amor con Raquel, su esposa predilecta, José había hallado un lugar especial en el corazón de su padre. Jacob lo vestía con una túnica de colores que lo distinguía de sus hermanos, y eso, como una chispa en rastro seco, encendía los celos de ellos. Desde joven, José era diferente. Su corazón era puro, sus palabras rectas. No se unía a las malas obras de sus hermanos, y cuando veía injusticia, la exponía. Pero lo que más los desconcertaba eran sus sueños. Una noche, José despertó agitado, con el rostro encendido por una visión que no pudo callar. Reunió a sus hermanos y les dijo: «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Sus palabras cayeron como piedras en corazones endurecidos. Ellos lo miraron con enojo. «¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿Nos gobernarás acaso?». Pero José no entendía aún la magnitud de lo que hablaba. Tiempo después, soñó otra vez, y esta vez fue aún más claro. «He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Hasta su padre, al oírlo, lo reprendió suavemente. «¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti?». Sin embargo, Jacob guardaba estas cosas en su corazón, como si reconociera en su hijo algo que él mismo había sentido cuando luchó con Dios en Peniel. Los días pasaron, y la semilla de la envidia creció en el alma de los hermanos. Un día, mientras pastaban los rebaños en Siquelm, Jacob envió a José a buscarlos. «Ve, y mira cómo están tus hermanos y el ganado, y tráeme la respuesta». José partió, sin sospechar que aquel viaje marcaría el inicio de su descenso al Valle del Quebranto. Al llegar, un hombre lo vio vagando por el campo y le dijo: «Tus hermanos se fueron a Dotán». Allí, en las colinas de Dotán, los hermanos lo vieron venir desde lejos. Antes de que se acercara, conspiraron contra él. «He aquí viene el soñador», dijo uno con voz llena de veneno. «Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna. Diremos que una mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Pero Rubén, el mayor, se levantó. «No derramemos sangre. Echémoslo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano sobre él». Rubén, en secreto, planeaba rescatarlo después. Cuando José llegó, sonriente e ingenuo, lo despojaron de su túnica de colores, lo golpearon y lo arrojaron a un pozo seco. El joven gritó, pero la tierra devolvía su eco como burla. Encerrado en la oscuridad, con los huesos golpeados y el alma herida, José clamaba a quienes lo habían llamado hermanos. Mientras él lloraba en la cisterna, ellos se sentaron a comer pan. Y al alzar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de especias y mirra, rumbo a Egipto. Entonces Judá habló: «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Vendámoslo a los ismaelitas. No pongamos nuestras manos sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne». Los otros escucharon. Sacaron a José de la cisterna, lo vendieron por 20 piezas de plata, y lo vieron alejarse entre cadenas, con el rostro lleno de lágrimas y asombro. Rubén, al volver y ver el pozo vacío, rasgó sus vestidos. Tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de cabra y la llevaron a Jacob. «Hemos hallado esto», dijeron. «Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo». Jacob la tomó entre sus manos temblorosas. Al verla, su alma se quebró. Una mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Se vistió de cilicio y lloró muchos días. Ninguno pudo consolarlo. Dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y así, mientras un padre lloraba a su hijo muerto, el hijo caminaba hacia Egipto, sin saber que Dios ya había comenzado a escribir con fuego una historia de redención que cambiaría el destino de muchas naciones.
Las murallas de Egipto se alzaban imponentes, con sus torres doradas brillando bajo el sol. Caravanas iban y venían, esclavos cargaban ánforas, y los gritos del mercado se mezclaban con el sonido de tambores lejanos. En medio de aquella nación pagana, el joven hebreo, aún tembloroso, fue vendido como un objeto más entre tantas riquezas. José fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre poderoso en la corte. Lo llevó a su casa y lo puso a trabajar entre los siervos. Nadie esperaba mucho de él, era joven, extranjero, sin respaldo ni posición. Pero algo en él lo distinguía. Aun con las manos atadas y el corazón herido, José conservaba algo más fuerte que la libertad, la presencia de Dios. El Señor estaba con José, y fue varón próspero. Todo lo que tocaba prosperaba. Al principio limpiaba el polvo de los pisos, pero pronto organizaba los graneros. Su orden, su prudencia, su respeto, atrajeron la mirada de Potifar, quien no tardó en darle autoridad sobre toda su casa. Confiaba tanto en él que ya no se preocupaba por nada, excepto por el pan que comía. José caminaba entre columnas talladas, supervisando sirvientes, anotando cuentas, y siempre con una paz serena en el rostro. Había madurado en silencio. Ya no soñaba en voz alta, pero Dios no había dejado de soñar con él. El tiempo pasó. José se convirtió en un joven fuerte, de rostro definido, ojos profundos y mirada limpia. Su integridad lo hacía aún más atractivo. Fue entonces que la esposa de Potifar lo miró con deseo. Día tras día, buscaba su atención, le hablaba con palabras suaves, fingía tropiezos a su paso. Pero José, firme, rehuía sus avances. Hasta que un día, sin testigos, ella le tomó por el manto y le dijo con voz ardiente: «Duerme conmigo». Pero él huyó. Se soltó del manto que ella aferraba y salió corriendo de la casa. No fue una huida de cobardía, sino de pureza. No quiso fallarle a su amo ni al Dios que lo había sostenido en la cisterna. Ella, herida en su orgullo, tomó aquel manto que había quedado entre sus dedos y gritó. Acusó a José de haber intentado violarla. Cuando Potifar oyó sus palabras, su furia fue como llama encendida. Mandó prender al joven hebreo y lo arrojó en la prisión del rey. Una vez más, José se encontró en el abismo. Había servido con excelencia, había resistido la tentación, había actuado con justicia, y aún así, fue tratado como culpable. Las puertas del calabozo se cerraron tras él con estrépito. La oscuridad lo envolvió. Pero ni el olvido ni el desprecio pudieron apagar la luz que ardía en su interior. En la prisión, José no maldijo. No se quejó. Sirvió con el mismo corazón. Pronto, el jefe de los carceleros notó su sabiduría y lo puso a cargo de los demás presos. Aún en cadenas, José brillaba. El Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Pasaron días, luego meses. El mundo seguía girando, y nadie en Canaán sabía que el hijo desaparecido ahora gobernaba entre rejas. Nadie en Egipto sospechaba que el prisionero hebreo portaba un destino divino. Pero los cielos lo observaban. Y Dios, silencioso pero activo, preparaba el siguiente movimiento. Una noche, mientras los muros fríos de la cárcel dormían, dos nuevos prisioneros fueron arrojados junto a José, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían ofendido a su señor, y su destino era incierto. José los atendía con la misma diligencia con que había atendido los asuntos de Potifar. Un amanecer, notó sus rostros turbados. ¿Por qué parecen tan tristes hoy? Ellos respondieron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. José, con la mirada encendida, dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora. Y así, en una celda sin ventanas, el joven que una vez soñó se convirtió en intérprete de sueños ajenos. Al copero le anunció libertad. Al panadero, juicio. Todo ocurrió tal como dijo. Pero antes de que el copero fuese liberado, José le pidió con esperanza en la voz: acuérdate de mí cuando estés bien, y haz conmigo misericordia. Háblale de mí al faraón y sácame de esta casa. El copero asintió, pero una vez libre, lo olvidó. José quedó solo, una vez más.
injustamente acusado, olvidado por los hombres, pero no por Dios. La promesa seguía viva, latiendo en lo invisible. Como el grano enterrado en la tierra, José estaba siendo preparado para florecer en el momento exacto. Los años pasaron en la prisión. El tiempo, como un río lento y cruel, parecía borrar todo recuerdo de aquel joven hebreo. Pero José no se rindió. Cada amanecer, oraba en silencio. Cada noche, hablaba a su alma con esperanza. Aunque los barrotes lo encerraban, su fe lo mantenía libre. Hasta que un día, el rugido del palacio sacudió el reino. El faraón, el hombre más poderoso del mundo, había tenido dos sueños que lo atormentaban. En uno, 7 vacas hermosas y gordas salían del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y feas, que devoraban a las primeras. En el otro, 7 espigas llenas y hermosas crecían, pero eran consumidas por 7 espigas menudas y marchitas. Ningún sabio de Egipto pudo interpretarlos. El caos se apoderó de la corte. Fue entonces que el copero, que había olvidado a José por tanto tiempo, recordó su error. «Hoy me acuerdo de mis faltas», le dijo al faraón. «Cuando estuve preso, un joven hebreo me interpretó un sueño, y todo ocurrió tal como él dijo». El faraón ordenó que lo sacaran de inmediato. Rápidamente, José fue aseado, se afeitó, se cambió de vestidura, y fue llevado a la presencia del trono más temido de la tierra. Allí estaba el hebreo, de pie ante el monarca que gobernaba naciones. Rodeado de columnas, oro y guardias, José no tembló. Su rostro estaba sereno. Sus ojos, fijos. El faraón lo miró y dijo: «He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». José respondió con humildad, pero con una certeza celestial: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón». El palacio quedó en silencio. Nadie hablaba así. Nadie osaba mencionar a un dios extranjero ante el trono. Pero José no buscaba su gloria. Su confianza estaba en el Altísimo. El faraón relató sus sueños. José lo escuchó con atención, sin interrumpir. Luego, con voz firme, reveló su significado. Los sueños del faraón son uno solo. Dios ha mostrado lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas llenas son 7 años de abundancia. Pero después vendrán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada. El sueño se ha repetido porque la cosa es firme de parte de Dios, y él se apresura a hacerla. La sala contuvo el aliento. José prosiguió: «Por tanto, busque el faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Que prepare graneros, que recoja el alimento durante los años de abundancia, y así el país no perezca durante el hambre». El faraón quedó maravillado. Su espíritu reconoció la sabiduría que descendía de lo alto. Miró a sus siervos y preguntó: ¿podremos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces se volvió hacia José, con solemnidad: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay otro tan sabio y entendido como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mandó vestirlo con ropas finas de lino, ponerle un collar de oro en el cuello, y colocar un anillo real en su mano. Lo subió en el segundo carro del reino, y mientras avanzaba, los heraldos gritaban: «Doblad la rodilla». Aquel joven hebreo, vendido por sus hermanos, calumniado por una mujer mentirosa, olvidado por quienes prometieron recordarlo, ahora se convertía en gobernador de Egipto. El pozo había quedado atrás. La prisión, también. Dios había cumplido. El faraón le dio por esposa a una mujer egipcia, hija de un sacerdote. José tenía 30 años cuando comenzó a gobernar. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. José organizó todo con sabiduría: graneros inmensos, recolección precisa, ciudades abastecidas. Pero su corazón no se endureció con el poder. Jamás olvidó su tierra ni sus sueños. Aunque ahora hablaba egipcio y caminaba entre príncipes, seguía siendo el hijo de Jacob. Durante ese tiempo, le nacieron 2 hijos. Al primero llamó Manasés, diciendo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre.
Y al segundo llamó Efraín, diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y mientras el pueblo se alegraba por la abundancia, José sabía que la hora del hambre se acercaba, y con ella, los pasos de quienes lo habían traicionado. El sol egipcio seguía brillando, pero la tierra ya no respondía igual. Los campos resecos, el cielo sin nubes, y los graneros cerrados anunciaban que los 7 años de hambre habían comenzado. La sequía golpeó sin misericordia. Los pueblos vecinos, sin provisión, comenzaban a desesperarse. Pero en Egipto, gracias a la sabiduría de José, había pan. Multitudes llegaban de otras naciones para comprar alimento, y José, con rostro firme y mirada sabia, gobernaba la distribución con orden y justicia. Muy lejos, en la tierra de Canaán, Jacob y sus hijos también sintieron el rugido del hambre. Las provisiones escaseaban. El patriarca, ya envejecido y golpeado por la pérdida de su hijo amado, miraba con preocupación a sus hijos. «He aquí, he oído que hay trigo en Egipto», dijo. «Descended allá y comprad para nosotros, para que podamos vivir y no muramos». 10 de los hermanos partieron. Solo Benjamín, el menor y único hijo restante de Raquel, se quedó con Jacob. No podía soportar la idea de perderlo también. Los 10 hijos de Jacob llegaron a Egipto. Entre los miles que se postraban ante el gobernador, ellos también doblaron la rodilla, sin saber que el hombre ante ellos era su hermano José. Pero José los reconoció de inmediato. Allí estaban, los mismos rostros, aunque marcados por los años. Las mismas voces, aunque ahora pedían ayuda. José contuvo su emoción. Su alma temblaba. Quiso hablarles, abrazarlos, pero no era aún el tiempo. Dios no había terminado su obra. Entonces les habló con dureza, por medio de intérprete, para ocultar su identidad. ¿De dónde habéis venido? De la tierra de Canaán, respondieron ellos, para comprar alimentos. José los miró con frialdad calculada. Espías sois. Habéis venido para ver lo descubierto del país. Ellos, temblorosos, intentaron defenderse. No, Señor nuestro. Tus siervos son hombres honestos. Somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre. El menor está con nuestro padre, y el otro no aparece. La mención del otro tocó una cuerda profunda en José. Pero no mostró emoción. Esto haréis, dijo finalmente. Uno de vosotros quedará preso, y los demás irán a llevar el trigo a vuestra casa. Pero no volveréis a ver mi rostro, a menos que traigáis a vuestro hermano menor. Luego mandó que los guardaran por 3 días. Durante esos días, el peso de la culpa cayó sobre los hermanos como nunca antes. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, dijeron entre sí, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. No sabían que José los entendía. No sabían que, tras una columna, el gobernador estaba llorando en secreto. El tercer día, José eligió a Simeón y lo hizo encadenar ante sus ojos. Luego mandó llenar sus costales de trigo, y sin que ellos lo supieran, devolvió el dinero a cada uno, escondido en el interior. Los hermanos regresaron a Canaán con el corazón turbado. Cuando abrieron los costales y vieron el dinero, se llenaron de temor. Jacob, al escuchar lo sucedido, se estremeció. «Me habéis privado de mis hijos. José no está, Simeón no está, y a Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas». Pero el hambre no se detenía. Pasaron los días, y el pan volvió a escasear. Judá se adelantó. «Si no enviamos a Benjamín, no podremos comprar más alimento. Yo me hago responsable por él». Jacob, con el alma desgarrada, aceptó finalmente. Preparó presentes para el gobernador, bálsamo, miel, especias y doble cantidad de dinero. Luego, encomendó a sus hijos al Dios de sus padres. «El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo». Y así, los hermanos partieron una vez más, esta vez con el hijo menor. Aquel que José aún no había visto, pero que llevaba la sangre de Raquel en sus venas. La escena estaba por cambiar. El fuego de la prueba estaba alcanzando su punto más alto.
José estaba a punto de ver a su hermano, y su corazón, de ser quebrado por completo. Los hijos de Jacob llegaron por segunda vez a Egipto, y esta vez con Benjamín entre ellos. Al verlo, José contuvo el aliento. Su hermano menor, hijo de la misma madre, estaba frente a él. Aquel niño que había dejado siendo pequeño ahora era un joven, con los ojos de Raquel y la nobleza de su linaje. Pero José no reveló aún quién era. Dio órdenes de llevarlos a su casa y preparar un banquete. Los hermanos se asombraron, temiendo que los enjuiciaran por el dinero hallado en los costales. Cuando llegaron a la casa del mayordomo de José, hablaron apresuradamente. «Señor, encontramos el dinero en nuestros costales la primera vez. Lo hemos traído de vuelta, y también más dinero para comprar ahora». Pero el mayordomo les respondió: «Paz a vosotros. No temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero». Entonces le soltó a Simeón, y los llevó a lavar sus pies y dar de comer a sus asnos. Mientras tanto, José preparaba su corazón para la reunión. Su alma era un campo de batalla entre la justicia y la misericordia, entre la prueba y el perdón. Cuando llegó la hora del banquete, José entró y los saludó. Ellos se inclinaron hasta la tierra. Su sueño, aquel que tantos años atrás había causado envidia, ahora se cumplía ante sus ojos. Pero no se gloriaba. Su corazón no estaba en la venganza, sino en el propósito de Dios. ¿Está bien vuestro padre, el anciano de quien me hablasteis?, preguntó. Tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive, respondieron ellos. Y José alzó los ojos y vio a Benjamín. Su voz se quebró. ¿Este es vuestro hermano menor? Benjamín asintió con respeto. José, con voz temblorosa, le dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y de inmediato, sin poder contenerse, se apartó a su cámara y allí lloró. Sus lágrimas no eran de dolor, sino de amor contenido, de recuerdos que resucitaban, de una infancia robada por la traición. Lloró con fuerza, en silencio, mientras afuera el banquete continuaba. Cuando se lavó el rostro y volvió, se esforzó por mostrarse sereno. Ordenó que sirvieran la comida, separando a los egipcios de los hebreos, según la costumbre. A sus hermanos los colocó en orden de edad, desde el mayor hasta el menor. Ellos se miraban entre sí, asombrados. A Benjamín le sirvió una porción 5 veces mayor que a los demás. Comieron, bebieron y se alegraron. Pero José aún no había terminado. Era necesario probar sus corazones. ¿Eran los mismos hombres egoístas y crueles que lo habían vendido? ¿Protegerían ahora al hijo de Raquel o lo abandonarían como hicieron con él? A la mañana siguiente, José mandó llenar sus costales de trigo. Pero en el saco de Benjamín ordenó que pusieran su copa de plata, la copa del gobernador. Cuando partieron, apenas habían salido de la ciudad, envió a sus hombres tras ellos. ¿Por qué habéis pagado mal por bien?, gritaron los guardias. Habéis robado la copa de mi señor. Los hermanos, indignados, respondieron: El que tenga la copa, muera, y nosotros seremos esclavos. Buscaron en cada saco, comenzando por el mayor. Cuando llegaron al saco de Benjamín, la copa estaba allí. Un grito ahogado rompió el silencio. Sus ropas fueron rasgadas en señal de desesperación. Todos regresaron a la ciudad, con el corazón abatido. Ante José, se postraron. ¿Qué habéis hecho?, preguntó con severidad. ¿No sabíais que un hombre como yo sabe adivinar? Judá, que antes había propuesto venderlo como esclavo, ahora se adelantó. Sus palabras, esta vez, brotaban de un corazón diferente. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Quedémonos todos como esclavos contigo. Pero José lo puso a prueba una vez más. El que tomó la copa quedará como esclavo. Los demás id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó, y lo que dijo cambiaría el curso de la historia. Judá, el mismo que años atrás había dicho vendámoslo, ahora se adelanta con el rostro inclinado, las manos temblorosas y el corazón expuesto. Oh Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra. No se encienda tu enojo contra mí,
porque tú eres como el mismo faraón. José lo observa en silencio. Ninguna palabra. Ningún gesto. Judá continúa. Mi señor preguntó a sus siervos, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos, sí, tenemos un padre anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano murió, y él solo quedó de su madre. Y su padre lo ama. La voz de Judá se quiebra. Su mirada se nubla. Tú dijiste, traédmelo, para que lo vea. Y cuando volvimos a nuestro padre, él dijo, no puede ir el joven con vosotros. Su hermano murió, y si le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. José contiene el aliento. Cada palabra penetra como flecha en su alma. Pero Judá aún no ha terminado. Ahora, si volvemos sin el joven, nuestro padre morirá de tristeza. Su vida está ligada a la del muchacho. Yo te ruego, señor mío, quédate tú con tu siervo como esclavo en lugar del joven. Deja que el joven vuelva con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré. No veré el mal que sobrevendría a mi padre. Silencio. Un silencio tan espeso que se podía cortar con la mano. José, al oír el sacrificio de Judá, al ver el cambio de su corazón, ya no puede contenerse más. La voz del pasado, el clamor de su niñez, el rostro de su padre, el eco de la cisterna, el largo camino de esclavitud, todo se desborda en un solo momento. Entonces, grita: «Haced salir a todos de mi presencia». Los sirvientes, alarmados, se retiran rápidamente. Solo quedan los 11 hermanos. Y entonces, José llora, con tal fuerza, con tal angustia y gozo entrelazados, que sus gritos se oyen hasta en la casa de Faraón. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, les dice: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos se quedan mudos, como si hubieran visto un fantasma. El pasado los atrapa de pronto: el pozo, las cadenas, la túnica ensangrentada. El miedo los paraliza. Pero José se acerca con ternura. Extiende sus brazos, y su voz tiembla: «Acercaos ahora a mí». Y cuando ellos se acercan, él les dice: «Yo soy vuestro hermano José, el que vendisteis a Egipto. Pero ahora, no os entristezcáis. No os pese haberme vendido. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». El ambiente cambia. El juicio se convierte en gracia. El temor se transforma en asombro. 2 años han pasado de hambre en la tierra, dice José, y aún faltan 5. Dios me envió para daros descendencia sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Los hermanos lloran. Se abrazan. No pueden comprender la profundidad del perdón. El que pudo destruirlos, los ha salvado. José besa a cada uno, y sobre Benjamín derrama lágrimas más profundas. Allí, entre columnas egipcias, se reconcilian no solo hermanos, sino destinos. El palacio se llena de rumores. Pronto, la noticia llega a oídos de Faraón: los hermanos de José han venido. El rey se alegra, y ordena: decidles que traigan a su padre y sus familias. Que tomen carros de Egipto y regresen con abundancia. Lo mejor de esta tierra será para ellos. José despide a sus hermanos con regalos. A Benjamín le da riquezas en abundancia. Pero antes de partir, les da una última instrucción: no riñáis por el camino. Esas palabras, suaves pero firmes, llevan siglos de historia en su interior. Porque lo que está en juego ahora no es venganza, sino unidad. Y así, los 11 hermanos emprenden el viaje de regreso a Canaán, con una verdad en sus labios que cambiará la vida del anciano Jacob para siempre. La noticia llegó como un rayo a la tienda de Jacob. Sus hijos, sudorosos por el viaje, llegaron corriendo, y antes de que pudieran ordenar sus palabras, soltaron la frase más imposible de creer: «José vive, y es señor de toda la tierra de Egipto». El corazón de Jacob se detuvo. Sus rodillas temblaron. Por un momento, no respiró. Era demasiado. Demasiado dolor pasado, demasiada esperanza enterrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su espíritu, de confusión. No puede ser.
murmuró. Pero luego vio los carros. No eran de Canaán. Eran de Egipto. Carros reales, cargados con provisiones, vestiduras, riquezas. Todo era cierto. Y en ese instante, su corazón se encendió con vida. Basta. José mi hijo vive aún, iré y le veré antes que yo muera. Y así emprendieron la marcha. La caravana de Israel avanzó hacia el sur, entre montañas y desiertos, cargada no de trigo, sino de un gozo profundo y tembloroso. Pero antes de cruzar a Egipto, Jacob hizo algo sagrado. Se detuvo en Berseba, donde su padre Isaac había adorado, y ofreció sacrificios al Dios Altísimo. Allí, durante la noche, el Señor habló a Jacob en una visión. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo, y también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. La promesa fue como bálsamo en su alma. Ya no era solo el deseo de un padre, sino el plan divino en movimiento. Finalmente, tras días de viaje, los carros egipcios llegaron a Gosén. José, enterado de la llegada de su padre, mandó preparar su carruaje real. Se vistió con sus ropas más nobles, pero su corazón era el de un hijo sencillo que deseaba abrazar a su padre. El encuentro fue más que emotivo. José bajó de su carro corriendo, y cuando vio a su padre, lo abrazó con fuerza. Y lloró sobre su cuello largo tiempo. Jacob, con voz quebrada, susurró: Ahora muero, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. El tiempo se detuvo. Las heridas del pasado se fundieron en un solo abrazo. Padre e hijo, separados por años de dolor, fueron reunidos por la fidelidad de Dios. Luego, José llevó la noticia a Faraón. El rey, generoso, permitió que la familia de José habitara en la tierra fértil de Gosén, lejos de los egipcios, para que pudieran prosperar como pastores sin conflicto. Allí se establecieron los hijos de Israel. 66 almas descendieron con Jacob a Egipto. El clan creció, se fortaleció y comenzó a multiplicarse. El pueblo de la promesa estaba floreciendo, justo como Dios había dicho. Jacob, anciano y sabio, fue presentado ante Faraón. El monarca, curioso, le preguntó: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió con una solemnidad que solo los años dan. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres. Y lo bendijo. Pasaron los años. El hambre siguió. Pero Egipto, bajo la mano de José, no solo sobrevivía, se fortalecía. José administró todo con precisión, vendió grano, cambió tierras por pan, y al final, organizó un sistema donde el pueblo entregaba una parte al faraón y vivía del resto. Pero su corazón siempre estaba en Gosén. Con su padre, con sus hermanos, con sus hijos, Manasés y Efraín, que crecían escuchando las historias de Canaán y la fe del Dios de Abraham. Y aunque la prosperidad era grande, José sabía que aún quedaba un capítulo. Porque cuando la vida del patriarca llegara a su fin, las promesas de Dios hablarían más fuerte que la tierra que pisaban. El sol comenzaba a ponerse sobre los días de Jacob. Pero antes de partir, debía pronunciar palabras eternas, bendiciones que marcarían el destino de cada uno de sus hijos. Los años pasaron en la tierra de Gosén. Jacob vivió 17 años más junto a su hijo José, y aunque el dolor del pasado no podía borrarse, la gracia de Dios había sanado las grietas del alma. Ya viejo y cansado, el patriarca sabía que su hora estaba cerca. Un día, José fue avisado: «He aquí, tu padre está enfermo». Tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y fue al lecho de Jacob. Cuando Jacob los vio llegar, se incorporó con esfuerzo sobre su bastón. Su voz era débil, pero su espíritu ardía con la llama de la fe. «El Dios omnipotente me apareció en luz, en la tierra de Canaán», dijo, y me bendijo, diciendo: «He aquí, yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones». Entonces, algo inesperado sucedió. Jacob adoptó a los hijos de José como propios, dándoles lugar entre las tribus de Israel. «Efraín y Manasés serán míos», declaró, «como lo son Rubén y Simeón». José los acercó a su padre para recibir la bendición.
Colocó a Manasés, el mayor, a la derecha, y a Efraín, el menor, a la izquierda. Pero Jacob, guiado por el Espíritu de Dios, cruzó las manos y puso su diestra sobre el menor. José intentó corregirlo. No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pero Jacob respondió con sabiduría profética. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia será multitud de naciones. Así los bendijo, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que existo hasta hoy, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres. José, conmovido, inclinó su rostro a tierra. Aquellas palabras no eran simples deseos, eran declaraciones selladas por el cielo. Pasaron unos días, y al sentir que su muerte se acercaba, Jacob llamó a todos sus hijos. Uno por uno, los bendijo, profetizando sobre sus descendencias. Había palabras de honra, pero también de juicio. Porque las bendiciones del patriarca no eran halagos, sino verdad espiritual. A Judá le dijo: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Era una promesa mesiánica, un rayo de esperanza que anunciaba la llegada de un rey eterno. Finalmente, Jacob mandó que no lo sepultaran en Egipto, sino en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. Luego, recostado en su cama, respiró por última vez, y fue recogido a su pueblo. José lloró amargamente. Se postró sobre su padre y lo besó. Luego ordenó a los médicos embalsamar el cuerpo, como era costumbre egipcia. Y cuando el duelo terminó, pidió permiso al faraón para llevar el cuerpo de su padre a Canaán. El rey, reconociendo la lealtad de José, accedió con honra. El cortejo fúnebre fue majestuoso. Carros, jinetes, oficiales del faraón, y toda la familia de Israel cruzaron el desierto. Cuando llegaron a la cueva de Macpela, sepultaron allí a Jacob, conforme a su deseo. Después, regresaron a Egipto. Pero los hermanos de José temblaban. Pensaban: quizá ahora nos pague el mal que le hicimos, ahora que nuestro padre ha muerto. Entonces, fueron a él con temor, y cayeron delante de él diciendo: Henos aquí por siervos tuyos. José los miró, con ojos llenos de compasión. Sus palabras fueron como un bálsamo eterno. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida a mucho pueblo. Los abrazó. Los consoló. Y así, el ciclo se cerró no con venganza, sino con misericordia. José permaneció en Egipto con toda la casa de su padre. Vivió 110 años, y vio los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. No quería permanecer para siempre en Egipto. Su corazón, como el de Abraham, miraba hacia la promesa. Y con esa fe, cerró sus ojos. José vivió sus últimos años en paz, rodeado de sus hijos, nietos y un pueblo que lo veneraba. Su nombre era respetado no solo por los egipcios, sino también por los hebreos, quienes sabían que, gracias a él, vivían en tierra segura, con pan en la mesa y promesas aún vigentes. Había comenzado como un joven soñador en Canaán. Ahora era el patriarca de una nación en formación. Y sin embargo, su mirada no estaba puesta en la grandeza de Egipto. No en sus palacios, ni en sus honores, ni en el oro que brillaba en las cámaras del reino. Su corazón pertenecía a otra tierra, a Canaán, a la promesa, al pacto. Cuando sintió acercarse la muerte, José llamó a sus hermanos, y con voz firme les habló: Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les hizo jurar: Cuando Dios os visite, llevaréis de aquí mis huesos. No quería que su cuerpo permaneciera en una tierra ajena. No pertenecía al polvo de Egipto, sino a la tierra de la promesa. Aun en su muerte, José daba testimonio de la fidelidad de Dios. Y así, el gran gobernador,
el Salvador de Egipto, el intérprete de sueños y pacificador de hermanos, murió. Tenía 110 años. Fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Pero su historia no quedó encerrada en un sarcófago. Su nombre vivió como una luz en medio de la oscuridad. Su ejemplo como un faro para generaciones. Porque José no solo gobernó con sabiduría, amó con perdón, sirvió con fidelidad, y caminó con Dios en cada valle y cada cumbre. Y pasaron los años. Los hebreos crecieron. Se multiplicaron. Sus casas llenaban la región de Gosén. Pero un día se levantó un nuevo faraón, que no conocía a José. Y el pueblo que había sido bendición, se convirtió en amenaza para el imperio. Entonces comenzó la opresión, la esclavitud, los látigos, el clamor. Los hijos de Israel gemían, y desde el cielo, Dios escuchaba. Pero aún allí, entre los escombros de la servidumbre, los ancianos hablaban a los jóvenes de un hombre justo, llamado José. Y les decían, Él creyó. Él nos trajo hasta aquí. Él dijo que Dios nos visitaría. Y cuando el día llegó, cuando el mar se abrió, y el pueblo salió de Egipto rumbo al desierto, no olvidaron a José. Porque cuando Moisés partió con el pueblo, llevó consigo los huesos del justo, tal como se había jurado siglos atrás. José, aunque muerto, caminó con su pueblo. Cruzó con ellos el desierto. Y entró, finalmente, en la tierra prometida. Su vida fue semilla. Su sufrimiento, camino. Su fe, herencia. El soñador que fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo, calumniado y encarcelado, fue también el que interpretó sueños, salvó naciones y perdonó a sus enemigos. Una vida entregada no al rencor, sino al propósito eterno de Dios. La historia de José no es solo un relato del pasado. Es un regalo eterno que Dios dejó en su palabra para tocar corazones en cada generación. Es una historia que los abuelos entienden, porque conocen el valor de esperar. Es una historia que los padres sienten, porque saben lo que es luchar por los suyos. Es una historia que los jóvenes admiran, porque habla de sueños y decisiones difíciles. Y es una historia que los niños disfrutan, porque demuestra que Dios nunca olvida a los que confían en Él. José fue un joven como tú, con sueños, con dudas, con momentos difíciles. Pero no se rindió. Aunque lo traicionaron, aunque lo vendieron, aunque lo encerraron, nunca dejó de confiar en Dios. Y Dios estuvo con él. En el pozo, cuando todos lo abandonaron. En la injusticia, cuando fue acusado sin culpa. En la prisión, cuando lo olvidaron por años. Y en el palacio, cuando llegó su momento de brillar. Dios no lo soltó, ni un solo día. José aprendió a perdonar, a esperar, a creer, incluso cuando no entendía lo que pasaba. Y al final, pudo ver con sus propios ojos que todo el dolor tuvo un propósito. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Estas palabras de José nos recuerdan que Dios transforma las lágrimas en bendición, y las caídas en nuevos comienzos. Tal vez tú también has pasado por momentos difíciles. Tal vez sientes que tus sueños están rotos, o que nadie ve tu esfuerzo. Pero si Dios estuvo con José, también está contigo. Cada prueba que enfrentas, cada lágrima que derramas, Dios la ve. Y si tú permaneces fiel, como lo hizo José, llegará tu día. El día en que todo cobrará sentido. Porque Dios nunca deja sin recompensa a los que lo aman. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a ser parte de esta familia que quiere llevar la palabra de Dios a cada hogar, de forma clara, hermosa y poderosa. Suscríbete a nuestro canal Biblia Animada para descubrir más historias que inspiran y transforman. Dale me gusta a este vídeo si Dios habló a tu vida hoy. Comparte esta historia con tus hijos, tus padres, tus abuelos, tus amigos, con todos. Dios puede usarte para llevar luz a alguien más. Y si aún no has visto nuestros otros vídeos, te invitamos a mirarlos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, aunque la vida sea difícil, Dios siempre tiene un plan, y siempre llega a tiempo. Dios te bendiga.